Bueno, pero ahora vamos a cambiar de tema un momento, nada más para contarles otras cosas que también nos pasan a todos. ¿Viste cuando te duele mucho, mucho, mucho la cabeza y no sabes si es dolor de cabeza, si es migraña, si te la querés romper con un martillo o qué? Bueno, de esto vamos a hablar con el doctor Osvaldo Bruera, que está aquí con nosotros. Es médico neurólogo, doctor en medicina a cargo del dolor y cefaleas de la Fundación Favaloro e INEVA. Es especialista en cefalea y dolor facial. Y además, exmédico de la Unidad de Cefaleas y Dolor del Hospital de Clínicas José de San Martín. Bueno, Osvaldo es una persona que yo siempre le envío a mis pacientes complejos, o a los pacientes complejos que tienen estas migrañas, porque a veces es fácil confundir las palabras. ¿Qué diferencia, qué tal? Gracias por venir. No, hay al contrario, entre un gusto. cefaleas y migraña, o es todo lo mismo? Bueno, la migraña es un peculiar tipo de cefalea. O sea, la migraña tiene una característica distinta a las cefaleas más frecuentes, que es la cefalea tipo tensión. Algunos en los estudios clínicos, sobre todo en el abordaje de nuevos fármacos, la llaman no migrañosa para diferenciarla. La migraña, en general, es un dolor que es menos prevalente que la cefalea tipo tensión. Imagínate que un 60% de la población general en todo el transcurrir de la vida puede tener cefalea tipo tensión y consultará siempre cuando es más frecuente, porque si es una muy aislada, toma un analgésico y sigue o continúa su actividad y sigue por la vida. La migraña en general es un dolor sumamente más intenso, sobre todo palpitante, que puede establecerse en un lado del cráneo, a veces puede difundirse. Como les dije, puede ser pulsátil, puede ser opresivo, puede ser pulsátil y opresivo, puede tener molestia a la luz, a los ruidos, a los olores, dar náuseas, vómitos. O sea, es un dolor mucho más complejo, discapacitante, y en la carga global de enfermedades publicadas por el Lancet es la 6ª enfermedad invalidante, y lo que hace es igualar la pérdida, por ejemplo, de un día de una psicosis, una demencia o una cuadriplejía. Tal punto es la discapacidad. Y en la neurología es la segunda causa de discapacidad después del accidente cerebrovascular. ¿Y qué es lo que genera una migraña? Bueno. La migraña es una enfermedad neurológica o neurobiológica. No es un dolor solamente. Hay un sinnúmero de pautas fisiopatológicas, o sea, de posibilidades para producir el dolor migrañoso, que aisladas cumplen un rol importante, y uno puede decir, sí, esta puede ser una causa, pero por ejemplo, si uno piensa en fenómenos anticipatorios de la migraña y puede valorar ciertas estructuras como el hipotálamo, otras estructuras como el tronco del encéfalo como gatillo, la estructura trigémino vascular. Por eso muchos antimigrañosos tienen un efecto vasoconstrictor. En general no se sabe por qué viene. Lo que sí se sabe es que el cerebro es genéticamente susceptible a un sinnúmero de detonantes. Eso quería preguntarte, ¿esto es una enfermedad que se hereda? ¿Hay familias de migrañosos? Por eso, una cosa que el cerebro sea genéticamente susceptible a diversos factores y tiene una gran penetrancia hereditaria. Algunos hablan de hasta 80%. ¿Y es más común en mujeres o en hombres? 3 veces a 1, mujeres a hombres. ¿Y los desencadenantes de la migraña? Los desencadenantes iniciales o más importantes son el estrés y lo hormonal. Por eso predomina, obviamente, por lo hormonal en la mujer, pero después hay un sinnúmero de detonantes: comidas pesadas, fritas, aditivos en el alcohol, los edulcorantes artificiales, distintos los trastornos de sueño. Esto es muy importante porque, o si no, el relax extremo o el estrés extremo. Hay muchos pacientes que tienen migraña de fin de semana porque tienen una semana muy complicada y en el fin de semana se relajan completamente o disminuyen por completo el café y disparan su migraña. Le quiero dejar planteada una pregunta para dentro de un segundo nada más, y es si podemos tomar algo que nos resuelva rápidamente ese episodio o no. Pero no me lo responda. Espera un segundito, porque estamos con Osvaldo. Vamos a seguir hablando acerca de lo que estábamos comentando recién, el impacto que tiene también en el trabajo, ¿no? la migraña, porque es causa de ausentismo. Sí, justamente porque es una enfermedad discapacitante.
Vos fíjate, Guillermo, que nosotros antes valorábamos mucho la frecuencia. Decíamos 3 o más migrañas al mes, la tratábamos con un preventivo diario, no un sintomático, un fármaco para abortar la crisis. Pero ahora se habla mucho de la discapacidad. Por ejemplo, un paciente que tiene 2 migrañas al mes, que le duran 2 días cada uno, por ejemplo, las migrañas menstruales puras o verdaderas, y la mujer tiene 3 días de dolor y otro día fuera del periodo, tiene 4 días al mes, 48 días al año y 480 días en 10 años. O Tremendo. sea, en 10 años perdiste casi 1 año y medio de vida. Tremendo. De calidad de vida, perdón. Te había dejado plantear una pregunta, Agustina, antes del corte. Que ya me lo olvidé, no sé si vos te la acordás. Pero tengo otra. ¿Cómo se No, estudia? hablaste acerca de la toma de medicamentos. Ah, ok, vamos por ahí, después te hago la segunda. Cualquier medicamento que uno use de rescate o abortivo, porque muchas migrañas comienzan leve y van subiendo la intensidad. Cualquier fármaco debe tomarse lo más precozmente posible, y eso es un problema porque la mujer que aguanta mucho más al hombre, que aguanta mucho más que el hombre, perdón. Sí. Y También al lo aguanta el hombre. hombre. Sí. Estaba esperando eso que diga. Aguanta a los suegros, la casa, el perro, bla, bla, bla. Trata de aguantar hasta que no da más y toma. Eso es un error terapéutico. La idea es abortarla cuanto antes. Por eso se habla dentro de los primeros 20 minutos para que el paciente esté rehabilitado lo más rápido posible. Especialmente uno toma un tiempo de 2 horas. ¿Qué relación hay entre COVID y migrañas? Y Bueno, cefaleas? eso es muy importante, porque el COVID, la cefalea del COVID es una cefalea relacionada con la inflamación viral sistémica. Vos podés tener una pseudogripe y tener dolor de cabeza asociado a fiebre o no, y en este caso la del COVID se habla de que es una inflamación sistémica, vírica, pero no meningoencefalitis ni meningitis, o sea, no es una enfermedad que ya afecta más estructuras del sistema Pero ¿cómo se nervioso. estudia en pacientes que tuvieron COVID? Bueno, por eso se instaló dentro de los criterios de diagnósticos de COVID. Lo que pasa que es muy paradojal. Muchos pacientes, por ejemplo, 1/4 de los pacientes adoptan una cualidad migrañosa en las características de la cefalea del COVID. Y un 50% la cefalea tipo tensión, menos severa, opresiva en todo el cráneo y demás. Algunos trabajos hablan de que fue un factor predictivo de una enfermedad no tan severa en 6 semanas, otros no, desarrollaron una cefalea persistente diaria en el contexto del COVID y durando mucho tiempo, 3 meses, 4 meses. Y es muy paradojal también en el sentido de que la infección a veces puede detonar la migraña o la cefalea tipo tensión que el paciente tiene de base, y hacerla más frecuente que su habitual frecuencia. Y a veces no, muchos pacientes te dicen, yo estuve relajado en mi casa trabajando home office y disminuí la frecuencia de cefaleas. Claro. Y otros, por el contrario, por la desorganización del trabajo, digamos, del teletrabajo, han incrementado la frecuencia. Este tipo de situaciones donde las personas están con migraña, es común que la persona se automedique o que tenga un amigo, un primo que le diga, no, tomate esto, tomate aquello. ¿Es una enfermedad subdiagnosticada? Sí, ¿Qué no hay que se hacer? habla de que 2/3 partes en los países industrializados y no industrializados no se diagnostica, o sea, se subdiagnostica. ¿Y se trata bien o se trata mal? Se trata mal. ¿Pero cómo se trata? Y se tiene que tratar con varias aristas. Primero, saber la frecuencia por lo que yo les decía antes, porque si el paciente tiene una migraña menos frecuente, se trata con el tratamiento sintomático. Una pastilla que sea efectiva y sobre todo con la capacidad de abortar el dolor lo más rápido posible para que el paciente no tenga esa incapacidad. Pero a veces cuando el paciente tiene frecuencia relativamente aumentada en un mes, se trata con un tratamiento preventivo para disminuir esa frecuencia y a su vez con el tratamiento sintomático para abortar la crisis. Guille, tengo una última por mi parte. Tenemos un episodio de una migraña o de un dolor muy fuerte de cabeza. Yo estoy en mi casa y no sé determinar cuál de las dos es lo que me está pasando, solo sé que necesito acostarme. Bueno. ¿Qué me indicás? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Tomar agua? Bueno, ¿Acostarme?
Primero, Ok, hay mucho mito. el acostarse y el sueño, eso es un factor de beneficio en la migraña. Por eso los chicos que son más sabios se acuestan más rápido y abortan su dolor más rápido. O sea, un sueño refrescante es una buena medida complementaria. Uno intenta utilizar antimigrañosos específicos, selectivos y súper selectivos para abortar la migraña. Bien. O sea, no solo la migraña, el dolor en sí, sino los síntomas molestos de la migraña, la fotofobia, la fonofobia, inclusive las náuseas que van aumentando en intensidad. Bien. Osvaldo, te agradecemos muchísimo tu presencia acá este día domingo. Si querés quedarte acá, nos vamos a Israel.